Estoy recordando, amén, conmemorando ese día glorioso. Pero ese día glorioso no empezó de esa manera. Empezó un poco triste, empezó un poco diferente. Había acontecido que el Señor para todos estaba muerto. Dice que todos estaban escondidos, todos estaban refugiados, todos estaban tristes, algunos incluso ya estaban en camino a sus labores, otra vez a reintegrarse a lo que ellos eran antes de que el Señor los llame. El viernes lo habían matado. Y no fue una muerte cualquiera, sino que fue una muerte llena de injusticia, fue una muerte cruel, fue una muerte pública, fue una muerte donde el enemigo los quiso avergonzar públicamente. Eso era lo que había acontecido y eso era lo que pasaba en todas las mentes de los discípulos, de sus seguidores y todos los que estaban en su alrededor. Era un acontecimiento único que estaba ocurriendo. Fue injusta porque cuando comenzamos nosotros a leer en Lucas 23 nos damos cuenta que en menos de 12 horas él fue llevado 6 meses a juicio. Dice que primero lo capturaron y se lo llevaron a Anás, se lo presentaron y fue juzgado bajo la ley judía. Después de Anás se lo llevaron a Caifás y Caifás vino y también lo juzgó, y después vinieron y lo llevaron al Sanedrín. Y todos ellos lo juzgaron por blasfemia, por atribuirse el nombre del Hijo de Dios, por autoproclamarse ese Mesías, porque el pueblo de Dios lo había rechazado, los judíos, los fariseos, los que estaban ahí en el alto mando, lo habían rechazado y lo estaban juzgando y lo estaban entregando. Después que lo juzgó el pueblo de él mismo, lo llevaron hacia Poncio Pilato. Eso está en el capítulo 23 de Lucas. Y viene y Poncio Pilato lo juzga y le dice que no le encuentra nada. Poncio Pilato, al ver que el pueblo del Sanedrín quería que como se hiciera justicia, dice que le refirieron de que él era Galileo y por eso se lo llevaron ahora ante Herodes, el quinto juicio. Dice Lucas 6 que se lo llevaron, 23:6 dice que se lo llevaron ante Herodes y fue juzgado ahí nuevamente, pero Herodes no le encontró nada. El Sanedrín, como quería que fuera él, sea como sea, fuera llevado, crucificado, muerto realmente, vinieron y lo regresaron hacia Poncio Pilato, y por la presión que existía, se dio ese momento, ese accionar de llevarlo a la cruz. Esa fue la injusticia. En menos de 12 horas fue llevado 6 veces a juicio. Fue cruel porque fue llevado hacia lo más, hacia los actos más deplorables de ese momento. Lo latigaron y no era cualquier látigo que había rozado su cuerpo. Dice que esos látigos tenían pequeñas partes de acero. Algunos dicen que tenía en sus puntas una punta de acero con la cual lo laceraron, lo llevaron a la cruz y lo clavaron y lo tuvieron horas y horas. Fue público. Dice que el pueblo, los romanos mismos estaban ante él y se le burlaban. Tanto así que le ponen un letrero: el rey de los judíos, pero en manera de burla. Ese fue el acontecimiento y todos estaban ahí, todos estaban viendo. Aquel que estaba sanando enfermos era herido, aquel que estaba levantando paralíticos estaba siendo clavado, aquel que abría los ojos a los ciegos ahora estaba yéndose hacia el momento en el que iba a cerrar sus ojos en esa cruz, hacia donde cerró sus ojos. Ese era el viernes. No solo murió un hombre, sino que en ese momento muchas esperanzas murieron, comenzaron a morir, sueños comenzaron a morir, las expectativas comenzaron a morir.
discípulos no entendían nada. Ellos habían visto milagros, habían oído esas palabras, palabras de vida eterna. Ellos creyeron que era el Mesías el que andaba con él, pero ahora en su mente estaban dudando, estaban pensando, ¿realmente era este el Mesías? Eso era lo que acontecía en la mente de ellos. Y venía el día sábado, el sábado donde se guardaba silencio, no había ningún mover, un silencio incómodo, un silencio pesado, un silencio desesperante, o en el día donde el cielo no habló, donde no hubo señales, donde no hubo milagros, donde no había respuesta, solo una tumba cerrada. Y corazones rotos, intentando de entender quién era este Dios a quien estaban siguiendo. Eso era lo que acontecía hasta la mañana del día domingo. El sábado fue ese día donde la fe de los discípulos se estaba poniendo en prueba, donde no entendían, donde no veían, donde parecía que Dios estaba ausente. Ese era el momento, y capaz a muchos nos ha pasado ese momento donde sabíamos que Dios había prometido algo y no ocurre nada, donde Dios nos muestra algo y no estamos viendo que se hace realidad, donde estamos viendo de que nada tiene sentido, de que venimos a la iglesia, llevamos años, días, meses, tiempo, esperando a que el Señor nos responda, y esa tumba sigue cerrada. Eso era lo que pasaba en las mentes de los discípulos. Ahí estaban ellos solos, confundidos, escondidos, sin dirección, pensando que todo había acabado. Pero el domingo llegó, ese día glorioso llegó y lo cambió todo. El domingo no solo fue un día más, fue el día en el que el cielo rompió ese silencio incómodo y pesado. Fue el día en donde la muerte fue vencida. Fue el día en el que Dios demostró que Él siempre tuvo el control sobre el enemigo, sobre la muerte y sobre nuestras vidas. Ese es el domingo, eso es lo que estamos hoy conmemorando, que Él tiene el control, de que Él resucitó, de que Él vive y vive para siempre y para vida eterna. Lo que parecía al final solo era el comienzo de algo glorioso. Hoy estamos aquí recordando eso, que Jesús no está muerto, sino que Él vive. No murió, Él vivió, Él resucitó, Él desafió toda lógica, Él venció al enemigo. Hoy estamos declarando esa verdad que sigue vigente, sigue viva, sigue poderosa en cada uno de nuestros corazones, porque Él salva, Él sana, Él libera y Él viene pronto por segunda vez. Eso es lo que estamos hoy conmemorando. Pero muchas veces nos encontramos en esa posición de los discípulos. ¿Qué era lo que pasaba con ellos? Y quiero entrar un poquito más en detalle. Ellos, primero que nada, estaban escondidos. Si me acompañan a Juan 20, 19, amén. Dice lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban con las puertas cerradas, estaban escondidos. Ellos, los que seguían al Señor, los que habían visto que se multiplicaron los panes y los peces, el que había visto la pesca milagrosa, el que había visto que los sordos oían, que los ciegos veían, que el cojo saltaba, aquel que había visto que Lázaro había resucitado, no creía que el Señor mismo, el dueño de la vida eterna, podía resucitar. Eso era lo que estaba aconteciendo. Ellos estaban escondidos, miedo por los judíos de que le pudieran hacer algo, miedo a correr esa misma suerte, miedo a que lo pudieran llevar a la cruz, así como le pasó a Jesús. Ese es el miedo que los llevó a esconderse. Los que un día estaban diciéndole al Señor: Señor, iríamos contigo hasta la muerte, en ese momento estaban escondiéndose, no salían a la calle. Y tal vez muchos puede ser que nos encontremos
encontremos en esa posición, escondido, con ese miedo, el que dirán allá afuera, el que dirán las personas allá afuera de nosotros. Estamos escondidos. Número 2, se alejaban. Ahí mismo en Lucas 24, amén, nos habla de 2 discípulos que iban camino a Emaús. Ellos ya se estaban retirando, ya estaban yéndose. Dice de que ellos regresaban caminando lejos de Jerusalén. Estaba como a 70 estadios de Jerusalén, al lugar donde se iban a dirigir. Y caminaban ellos con esa tristeza. Se estaban alejando. Y tal vez muchos se encuentren en esa posición. Camino a Emaús, a alejarse, a separarse a lo que el Señor les ha mostrado. Número 3, iban tristes. El versículo 17 mismo en Lucas 24 dijo: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban caminando ahí, pero estaban tristes. Puede ser que muchos nos encontremos tristes porque no vemos esa resurrección en nuestra vida. Número 4, la fe se les estaba acabando. El versículo 21 que acabamos de leer hace un momento dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir al Israel. Eso eran los 2 discípulos. Las mujeres en el versículo 1 dijeron, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. La fe se les estaba acabando. Ellas no creían de que el Señor iba a resucitar, porque si ellas creían de que el Señor estaba vivo, de que iba a resucitar, no iban preparados para seguir con el ritual hacia los muertos. Ellos dicen, el versículo 1, iban llevando esas especies aromáticas, iban a terminar el trabajo que le hacían a los muertos para que tuvieran finalmente su estado final. La fe se les estaba acabando. A los discípulos también. ¿Cuántos tal vez se encuentran así? Se les acababa la fe. Esperaban que Él fuera el que los iba a redimir de Israel. Esperaban de que Él fuera el que iba a cambiarles de la historia. Esperaban que todo fuera diferente. Tenían unas expectativas muy altas, pero no eran las expectativas, no eran los planes, no eran el camino que el Señor había trazado. Porque su palabra mismo dice que sus caminos, sus pensamientos son diferentes a las que cualquier hombre puede tener aquí sobre la faz de la tierra. Les comenzó a faltar la fe. No iban a ver en las mujeres un Cristo vivo. Iban a terminar de preparar un cuerpo muerto. Para ellos la historia ya estaba terminando. Para ellos ya estaba terminando, llegando a su fin. Toda alegría se había ido. Juan 20:11, amén. Dice lo siguiente: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. No estaban adorando, no estaban celebrando, no había gozo, no había sonrisa en su boca. Lo que había eran lágrimas, había lloro, porque cuando Dios no hace lo que uno espera, como humano, el corazón se rompe, la fe se pierde y nosotros nos comenzamos a alejar de Dios. Cuando Dios no responde como pensamos, la fe se tambalea. Y eso era lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo los discípulos a la primera hora de la semana. Estaban encerrados, estaban tristes, estaban confundidos, estaban decepcionados, sin entender que estaban a punto de presenciar el milagro más grande de la humanidad, y era que Jesús había resucitado, porque cuando ellos pensaban que todo había terminado, Dios estaba diciendo que recién está empezando. Cuando ustedes crean que en su vida está terminando todo, el Señor está poniendo un inicio de un nuevo comienzo. Quiere resucitar en nuestros corazones también el Señor hoy en día. Eso es lo que Él quiere.
Lo mejor estaba por comenzar. Los discípulos se encontraban errados. Pensaban que era el final. Pensaban que estaban en una crisis. Pensaban que Dios había perdido el control. Pensaban que el diablo había ganado. Pensaban que el enemigo había vencido. Pensaban que ya no había esperanza. Pero mientras ellos lloraban, mientras ellos se escondían, mientras ellos enterraban sus expectativas, ya Dios había determinado el momento exacto en el que iba a cambiar sus expectativas en su vida. Porque al tercer día la tierra tembló, la roca se rompió, la piedra fue removida y la tumba no pudo retener la vida del Dios vivo. Gloria a Dios. Por eso es que dice el versículo 5: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis ahí? Ahí no hay nada, no se encuentra el Señor. El lugar donde pensaban encontrar muerte se convirtió en la evidencia de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas religiones alrededor del mundo, y si ustedes se ponen a analizar, muchos de los fundadores de esas religiones conocen la tumba, el sepulcro donde se encuentra su fundador. Pero nuestra fe se sostiene en este evento. Nuestra fe se sostiene en el que nadie pudo encontrar al cuerpo de Cristo. Nadie pudo ver de que ese cuerpo se quedó en esa tumba. Mas al contrario, dice en Juan 20 que fueron, el sudario se encontraba ahí, las vendas estaban enrolladas, no había cuerpo ahí. Y el mismo centurión que estaba ahí, guardando, el mismo soldado que estaba custodiando, reconocía que Dios mismo había resucitado. Gloria a Dios. Y yo recordaba esto porque me acordaba de una canción, sí, la que los jóvenes escuchan en la tumba de Mahoma se encuentran los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda se encuentran los huesos de Buda, pero en la tumba donde estaba Jesús se encuentra vacía, no hay nada, porque Él vive, Él resucitó. En el año 2016, en octubre, una noticia mundial publicada por CNN, National Geographic, hizo su estudio, sacó su serie, porque decían que iban a abrir la tumba de Jesús. Había una gran expectativa porque era la primera vez que se iba a abrir ese lugar donde todos coincidían que ahí estaba el cuerpo de Jesús. Fue como una conmoción mundial porque la gente, los periodistas, la ciencia, estaba a la expectativa porque iba a abrirse la tumba de Jesús. 6. Aparece la noticia también en CNN que abrieron la tumba. Evidentemente era la tumba de Jesús, estaba ahí la tumba de Jesús, pero el cuerpo no se encontraba. Y es ahí cuando la ciencia volvió a certificar una vez más que Él no está muerto, Él vive y vive para siempre. Aleluya. Él vive. La muerte no había vencido, había sido derrotada. El enemigo no había triunfado, sino que había sido expuesto. Lo que parecía el día más oscuro se convirtió en la victoria más grande de la historia, porque Jesús no estaba muerto y no era un recuerdo cualquiera, no era algo singular en la historia, no, era un líder que quedó plasmado en la historia de toda la humanidad por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Él está vivo y en ese momento todo cambió. Los ojos fueron abiertos. Dice que los discípulos se encontraban camino de Emaús y dice la palabra del Señor, versículo 28 del capítulo 24 de Lucas. Iban caminando y llegaban hacia ese lugar. Dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le
Era necesario que esto acontezca para que los ojos de la humanidad fueran abiertos. Amén. Era necesario para que esto acontezca, para que nosotros podamos ser salvos. Era necesario que esto acontezca para que hoy podamos estar aquí sentados alabando al Señor. Era necesario que esto acontezca para que ese sacrificio nos dé vida eterna y poder vivir eternamente con Él. Era necesario que esto acontezca para no ir al infierno y estar condenado a una vida de pura condenación, de puro sufrimiento. Era necesario que esto acontezca, que el pastor dé la vida por sus ovejas para que nosotros podamos vivir eternamente. Amén. Gloria a Dios. Es el hecho más grande que pudo ocurrir en la historia, tan grande que la historia tuvo que dividirse con este nombre, tan grande que cuando se da una fecha en la historia dice antes de Cristo, después de Cristo, y es que este evento no pasó por alto. Este evento hasta la ciencia tuvo que pararse y reconocer que Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Los ojos fueron abiertos. El miedo comenzó a desaparecer. El siguiente versículo dice: y se decían el uno al otro, los discípulos que se encontraban en ese camino, después que los ojos le fueron abiertos, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y es que indudablemente cuando nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, hay un fervor en nuestro corazón, hay algo diferente que nos invita el Señor a vivirlo, hay una experiencia que nos marca eternamente, que no podemos olvidarlo, aunque nos vayamos por 7 caminos, por esos 7 el Señor volverá a aparecernos para que nosotros procederamos al arrepentimiento. Y es que Él cumple su palabra. Juan 17:20 para mí es el versículo más hermoso del cual nos da el Señor. Es el versículo más hermoso, es donde está su nombre. Hermano, si me está escuchando, amigo, si me está escuchando, ahí está su nombre. Ahí Jesús pensó en usted, ahí Jesús pensó en mí, ahí Jesús pensó por esta humanidad. Dice lo siguiente: mas no ruego solamente por esto. No solo estaba rogando por sus discípulos, sino que ¿qué dice? Sino también por los que han de creer en mí con la palabra de ellos. Ahí está mi nombre, ahí está el suyo, ahí el Señor nos está otorgando esa vida eterna. Gloria a Para mí es el Dios. versículo más hermoso, porque antes de que naciera Él ya me conocía, antes de que yo pudiera hablar Él ya sabía lo que iba a decir, antes de que yo pensara algo Él ya sabe lo que voy a pensar. Dice el salmista: si mi bien me fuera a lo más profundo o si me escapara, ahí estarás tú, Señor, ahí estás tú vivificando mi vida. Él vive, Él vive. Él vive. El miedo comenzó a desaparecer, la tristeza se fue, la desesperanza fue reemplazada por certeza, por fe, por convicción, porque cuando Cristo vive, la historia nunca va a terminar en derrota. Si Cristo vive en su corazón, su vida no va a terminar en derrota, va a terminar en victoria. Amén. Gloria a Dios. Aunque el día parezca más oscuro, aunque el día parezca más oscuro, se acerca la hora en el que el Señor va a cumplir su milagro. Se acerca la hora en el que el Señor va a resucitar. No sé si ustedes en algún momento se han quedado en la madrugada observando el cielo, pero cuando el cielo ya está más oscuro, cuando se encuentra con más estrellas, ese cielo estrellado, es el momento en el que uno reconoce: va a llegar el alba, va a salir el sol. El momento más oscuro en su vida es el instante en el que el Señor puede cambiar su destino, puede cambiar su vida, puede resucitar en su hogar. Gloria a Dios. Esa es la verdad que sigue vigente. Esa es la verdad que sigue latente.
resucitado. Shalom, Jesús vive. Ese era el saludo. Y me acordaba de esta alabanza y me lo hacía acuerdo mi esposa, porque el obispo la había cantado en la Convención Nacional. Y es que esta verdad no la podemos detener en estas cuatro paredes. Dice la letra: baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Saca a Dios de ese madero y lávalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo hemos, incluyo, encerrado tantos años. Llevémoslo, dejémoslo libre en la plaza y también en el mercado del pueblo. Porque si creemos que Dios es un Dios muerto, qué equivocados estamos, Aleluya. Dios vive y vive para siempre. Aleluya. Nadie podía entender, nadie podía comprender, nadie lo podía entender en su mente limitada humana. Pero ya el mismo Oseas lo había dicho en el capítulo 13, versículo 14. La proclamación más gloriosa: oh muerte, yo seré tu muerte. Qué palabra Aleluya. gloriosa. Desde Oseas ya se estaba diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte. Y después Pablo también lo habla en 1 Corintios 15, 55. Él lo hace, él lo parafrasea y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde se puso? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. El Señor en ese día, cuando resucitó, descendió. 1 Pedro 3, 19 nos dice el trabajo que Él fue a hacer. Fue a rescatar, fue a salvar, fue a quitarle la autoridad que tenía la muerte, porque ahora era el Señor el que nos estaba dando esa oportunidad para poder ir delante de su presencia. Gloria a Dios. Era necesario que Él descienda, dice 1 Pedro 3:19. Era necesario. Vamos hacia allá. Dice lo siguiente: en el cual también fue, desde el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a esos espíritus encarcelados. El Señor descendió hasta lo último para podernos dar ese privilegio a cada uno de nosotros. El Señor le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿O dónde está? En otras palabras, muerte, me intentaste vencer, pero no pudiste. Sepulcro, me intentaste retener, pero no lo pudiste hacer. Yo tengo más autoridad que la muerte. No me puede detener un sepulcro. Nadie lo puede detener, porque yo vivo y soy el Hijo de Dios Altísimo. Aleluya. Quiero terminar, amén. Hay una historia que me encanta mucho. Dice de que se encontraban preguntándose quién era el más fuerte. En una ocasión, y dice que le preguntan, ven al hacerlo, lo ven rígido, lo ven fuerte, le preguntan: ¿tú eres el más fuerte? El acero viene y dice: me gustaría, pero no, yo no soy el más fuerte, porque viene el fuego y el fuego me puede derretir. Entonces van hacia el fuego y le preguntan al fuego: fuego, ¿tú eres el más fuerte? Van hacia el fuego y el fuego dice: no, yo no soy el más fuerte. El agua puede venir y me puede apagar. Entonces van hacia el agua y al agua le preguntan: agua, ¿tú eres el más fuerte? El agua se queda pensando y dice: yo no soy el más fuerte, porque viene un sol muy fuerte y me puede evaporar y me convierto y ya no soy agua. Entonces van hacia el sol y al sol vienen a preguntar:
no tengo mi poder sobre el pueblo. Entonces se acercan hacia la nube y le preguntan: nube, nube, tú eres el más fuerte. La nube dice: sí, me gustaría decir que soy el más fuerte, pero mírame, soy esponjoso, y cuando viene un gran viento me rompe y vuelvo a caer. Entonces van hacia el viento sigilosamente, porque no lo pueden ver, solo sentir. Y cuando lo sienten le pregunta: viento, viento, eres el más fuerte. Y el viento dice: me gustaría decir, pero cuando soplo y me encuentro con una montaña, me parte en dos. Entonces ven a la montaña imponente, grande, y le dice: esta sí debe de ser la más fuerte. Y van hacia la montaña y le preguntan: montaña, ¿tú eres la más fuerte? No, yo no soy la más fuerte, porque un hombre puede venir y me puede escalar. Un hombre puede contratar una maquinaria y me puede derribar y hacer una planicie. Entonces van y se le acercan al hombre y le dicen: lo veo todo con razonamiento, con raciocinio, capaz él sí es el más fuerte. Y van y se le acercan al hombre y le dicen: hombre, hombre, tú sí debes de ser el más fuerte. Y el hombre le dice: sí sería el más fuerte del mundo, pero cuando viene la muerte, él tiene la potestad de quitarme la vida. Entonces van y se le acercan a la muerte y le preguntan: muerte, ¿tú eres la más fuerte del mundo? Y la muerte dice: sí, lo creí por mucho tiempo. Yo creía que era la más fuerte, pero hubo un hombre al cual yo le quité la vida, pero a los 3 días resucitó y me dejó en vergüenza, y ese es Jesús de Nazaret. Él vive. Ese es el hombre más fuerte en la humanidad. Pueden